al planetario con esos asientos que reclinaban hacia la cúpula y ver una presentación que tenía que ver con el cielo, con luces y demás, musicalizada por Pink Floyd. O sea, era una cosa increíble y dije, wow, acá hay un montón de cosas que uno ni se imagina más allá de discutir si la piedra de ahí era de la luna o no. Entonces, ¿es de la luna o no? ¿Hay piedras de la luna en el planetario? La luna en el planetario. O sea que llegamos. Sí, Vamos, totalmente. Sí, vamos. sí. Es una locura dudar de eso. Exactamente. Podemos hablar muchísimo. No, me encanta. Podemos. Yo entiendo que la realidad es que había una disputa política, por supuesto, internacional. La carrera en aquel espacial, momento, Guerra Fría. pero pregúntense simplemente quiénes hubieran sido los primeros en quejarse y en reclamar si esto no era real. hubiera sido un fraude. Hubiesen ido los amigos de Yuri Gagarin a verlo. Al planetario fueron hace unos años astronautas rusos y alguien les preguntó, ¿ustedes dudan de la llegada de las misiones Apolo estadounidenses a la Luna? Y astronautas rusos dijeron, nosotros estamos seguros de que fueron exitosas. Además, los astronautas estadounidenses recorrieron todo el mundo, en todo el mundo fueron recibidos como héroes, vinieron a la Argentina 3 meses después y fueron a Rusia también. Y en Rusia lo celebraron porque era una conquista de la humanidad. Exacto. Además hay un montón de pruebas. Bueno, más allá de lo lógico, hay un montón de pruebas. Hay muchas pruebas, hay muchísima gente involucrada en los proyectos Apolo. Y hoy 400.000 personas, de las cuales nadie dijo, me parece que acá hay todo. Y hoy la tecnología permite llegar por medio de radiotelescopios y de un montón de hay otros instrumentos en la Luna dejados que funcionan todavía. Que se ven. Hay espejos. Desde la Tierra se envía un rayo láser y se ha podido determinar la distancia exacta de la Luna, con centímetros. Eso hablo mucho con mi amigo Alejandro Agostinelli, que es un tipo que conocerás, que viene, y cuando era chico veía ovnis, pero desde hace mucho tiempo trabaja desde lo científico. Es muy interesante el trabajo que él hace. Y dijimos, bueno, vamos a hablar con Diego para dejar en claro esto, porque digo, además de estar en el planetario, trabaja en el Área 51, ¿verdad? me escapé un rato y ahora como vuelvo. Lázaro. Me dejaron salir. ¿Qué pasa en el planetario? ¿Cuáles son las actividades hoy por hoy? ¿Qué es lo que se puede disfrutar? Hay de todo, seguro que me voy a olvidar de muchas cosas. Hay muchísimas actividades para chicos, para grandes, para todo el mundo. Hay cursos, hacemos una revista, hay funciones, hay actividades de planetario itinerante que va hacia otros lugares donde hay gente que no puede llegar hasta el planetario. Hay un planetario inclusivo para todas las personas. Hay planetario para personas ciegas, para personas sordas, para todas las personas que tengan algún tipo de discapacidad y que necesite algún tipo de asistencia especial. Lo hay en el planetario, y si no, trabajamos para eso y trabajamos para mejorar algo que es relativamente reciente en las áreas de trabajo y que todos necesitamos mejorar y aprender mucho para eso. Y en mi caso particularmente, lo que más me gusta y a lo que más me dedico es a lo que tiene que ver o con la divulgación o con la publicación de la revista Si Mueve, o con la observación del cielo. Observación del cielo, que en Argentina hay varios lugares. Recuerdo Leoncito en San Juan, que hoy hablábamos de San Juan, qué cielo ahí, qué lindo todo, telescopio ahí. Y creo que había también muchos proyectos de crecer, de poner radiotelescopio y demás. Sí, en San Juan está la universidad, una de las universidades donde está la Facultad de Astronomía. Hay un observatorio histórico, hay varios observatorios. Hay gente de distintos países, ¿no? Trabajando, vienen mucho. Sí, hay consorcios que trabajan mancomunadamente. Hay un proyecto de un radiotelescopio chino también en la misma área del Leoncito, pero no es la única. También en Córdoba hay mucho trabajo de astronomía. En Córdoba está el observatorio más antiguo de nuestro país, que lo hizo traer Sarmiento, hace cerca de 150 años. Y en nuestra ciudad también tenemos. Acá en Buenos Aires nosotros tenemos un observatorio de aficionados, tenemos el planetario. ¿El de Parque Centenario? El de Parque Centenario es un club de amigos de la astronomía, ¿no? Que es un club de aficionados a la astronomía. Está la famosa cúpula esa, cuando uno pasa por el parque, la ve. Yo de chiquito pasaba por ahí y me quería bajar del colectivo. Y a vos te agarró eso, te iba a preguntar. ¿Cómo nace en vos toda esta pasión? De chiquito, de muy chiquito, me iba de campamento a la terraza de mi casa, pasaba las noches mirando el cielo, reconociendo cómo iba cambiando el cielo con el paso de la noche, reconociendo estrellas, constelaciones, inventándolas primero y después reconociendo que había constelaciones oficiales para que en todo el mundo se
hable siempre de claro, lo mismo, lo se mismo, identifique exacto. siempre, que cada vez que uno habla de una estrella o una constelación, todo el mundo sepa más o menos. Sería como un idioma del cielo. Carl Sagan Claro. en la terraza. Sí, algo así, pero no a esa altura, mucho menor. Y después, con el tiempo, yo estudié periodismo, trabajé en periodismo deportivo, radios, revistas y Ah, en de algún ahí. momento de casual. De ahí te viene lo de barrilete cósmico. Puede ser. Tiene que ver con... Pero, Bueno, en el planetario a veces cambiamos la constelación del Escorpión por Sí. el gol de Maradona a los ingleses, Mirá. o la de Orión Qué divino. por la tajada del Dibu es Martínez muy en la lindo, final. Es muy lindo lo que hay en el planeta. Yo fui a ver Exoplanetas, Sí, me acuerdo, sí, sí. y además para decirles que las entradas son muy accesibles, estamos hablando que para los residentes de Argentina es de 3.000 pesos, si Sí. no me equivoco, Sí. así que de verdad es una salida maravillosa, tienen 2 funciones, ¿no? Tienen más funciones. Sí, hay que sí. meterse en la página, Hay ¿no? para escuelas, hay para chicos, hay para Exacto. todo público. Divino. Exoplanetas es una función relativamente nueva que estamos dando y que tiene que ver con lo que hasta ahora se lleva descubierto de planetas que giran alrededor de otras estrellas que no Hasta son el ahora. Sol. Que no son el Hasta Sol, ahora. no nuestra, claro, no dentro que siempre era una idea, si alrededor del Sol hay planetas, ¿por qué no los puede haber en torno a otras estrellas? Pero están tan lejos que Y- era muy difícil y detectar. que no necesariamente están alrededor de un Sol. Eso aprendí, ¿puede ser? Puede haberlos sueltos, sí, Sí. pero en realidad los más fáciles, los más detectables son los que giran. Los que se Lo más común sería que giren como la Tierra, Marte, Los Júpiter que alrededor se del Sol. mueven. Sí. Pero sí, cuestiones gravitatorias pueden alejar o atraer a algún planeta fuera de un determinado sistema de una estrella. Te paso de planeta cometa, I3, Sí, 3i sí, Atlas, 3i Atlas. estamos en Sí, ese sí, tema. sí. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, que es un cometa, pero que la enorme particularidad Exacto. que tiene es que es el tercer objeto descubierto que procede de otro sistema estelar. No de este, no del que tiene objetos, planetas, satélites, cometas, asteroides girando alrededor del Sol. Este, por el movimiento que enseguida mostró cuando, y por su forma de órbita, no cerrada en el Sol, sino que llega, pasó cerca del Sol y se va a ir y nunca más va a volver. No es como el Halley, que No, va a volver el cada Halley tiene una tantos órbita años. cerrada en torno al Sol de Exacto. 76 años. Exacto. Ok. Este nunca más va a volver. Nunca más. Pero lo interesante es que no se formó en torno al Sol y Claro. al sistema solar, sino en otro lado, Viene de por lo otro. que trae información, elementos químicos, movimiento y un montón de otras cosas absolutamente desconocidas hasta ahora. Es más Ah. antiguo incluso que el sistema solar propio. Hoy cuando uno observa como vos cuando te ibas de campamento a la terraza, además de por supuesto ese cielo, esas constelaciones, esas estrellas, de repente puede ver la estación espacial. Sí, sí, es muy A fácil. simple vista, Sí, digo, sí. porque yo tengo una aplicación Sí. que me la muestra y como Sí. radioaficionado me Sí. comunico con ellos porque son radioaficionados Genial. también y te va avisando y vos salís al patio a algún Sí, lugar y la sí, ves pasar. Sí, se la puede ver pasar. La estación espacial es el satélite más grande construido por la tecnología humana. Da una vuelta a la Tierra en 90 minutos. ¿Cómo? Tarda 90 ¿Vos minutos. viste la nada rapidez más. con la Sí, que pasa? Sí, y la ves pasar durante varios minutos, brilla muchísimo. Y para mí, lo más interesante que hay en buscar la aplicación o que te avise cuándo va a pasar, verla pasar, es pensar que cuando la ves pasar, Sí. ahí arriba va gente. Va gente. Hoy sí. mismo, durante meses, hay 7 astronautas Sí, sí, sí. ahí. A veces hay más, menos, a veces comparten, pero hoy en estos días, si la vemos pasar, pasó anoche a las 4 de la mañana, hay 7 personas. ¿Y suben y bajan así? Sí, pero habitual? no tan continuamente, Pero- Ajá. pero sí, se turnan, van cambiando. Y se comunican, esto Sí. decía de los radioaficionados, Sí, lo con sé, lo muchas sé. escuelas, Sí. con muchas Sí. escuelas. Y Sí. es muy interesante, han hablado con nuestra escuela Sí. antártica Sí. hace no mucho, pero ahí se genera también una fascinación de los chicos por Claro. por el cielo, por el espacio. Es que ellos saben, ellos los científicos, los astrónomos, que es importante, fundamental atraer a la gente, contarles qué hace la ciencia, porque todos dependemos absolutamente todo el día de nuestra vida de la ciencia, pero ignoramos en general cómo funciona. Entonces los científicos necesitan contarnos primero qué hacen y para qué, y además atraer a los chicos para que sigan carreras científicas. Todos alguna vez quisimos ser astronautas, hasta que después nos enteramos lo que sufren yendo y Que no la volviendo. pasan hay también. cada vez más propuestas de astroturismo en el país y cada vez es muchísima más la gente que se prende en alguno de este tipo de tour y de conocimiento cuando va a visitar otra provincia Sí. o mismo Sí. acá la provincia de Buenos Aires. Sí, sí, ha nacido hace unos años
ese mundo del astroturismo, Sí. en donde en muchos lugares, quizás producto de algunos observatorios, el de San Juan, el de Córdoba, en el norte, en Salta también, y también de aficionados, que hay cada vez más aficionados a la astronomía en todo el país, en distintos lugares del mundo, y que se han dedicado a esto, que encontraron en esto también una actividad de divulgación y la han vinculado al turismo. Y el cine, por ejemplo, Marvel, ¿nos ayudó a entender un poco lo que tiene que ver con la ciencia cuántica? Bueno, no soy yo un especialista en el cine, justamente. No, pero en la ciencia cuántica, pero- con respecto a acercarnos un poco a entender de qué se trata, ¿o no? Lo de las líneas. Es tan complejo Claro, claro. Me tiene un lío. el cine... Claro. A ver, el cine ha ayudado y ha perjudicado Claro. en bueno, cuanto a la bien. divulgación. La divulgación y la contradivulgación. Claro, no lo Ok. vamos a criticar, por supuesto, porque todos hemos visto películas y Sí. nos hemos entretenido y divertido con muchísimas películas. O alguna de Eric von Daniken también. Sí, pero a su vez nos ha generado con la ciencia ficción, que no la critico, insisto, pero ha generado toda una idea de que ciertas cosas pueden ser posibles y nos quedó más esa idea que la realidad que después la ciencia investiga. Así que tiene sus cosas a favor y sus cosas en contra. Si las tomamos como un entretenimiento, sí, está bárbaro, está perfecto. Como Después hay que cualquier hacer el camino propio de Después separar lo que se ha bajado para que... Real con la ciencia Tengo- ficción. Exactamente. Tengo Sí, miedo sí. que pase como con los Reyes Magos y me digan Que no existe. que la guerra de las galaxias no es No existe, no. Bueno, la nube de Magallanes sí. Hay algo detrás de todo esto que el planetario sirve para eso, ¿no? Sí, Para sí, separar claro. Sí, sí. lo que yo creo de lo que de verdad es. Claro. Y hay algo muy interesante entre lo del astroturismo. También tenemos esta gente que va a sacar fotos. Sí. En Simove A pasar. hay muy buenas Sí, fotos. sí. Que hay como un nuevo momento Sí. de la astrología y de la observación. Para nuestra generación es Carl Sagan. Lo de la astrología es otra Astrología, cosa. No, perdón, astronomía, Astrología. perdón, Cuando dijo astronomía. Me voy, ¿eh? No, Nos vamos a astronomía. tirar el tarot. Astronomía. Ya tuvimos un problema con eso. ¿De qué ¿eh? signo sos? De Virgo. Pero digo que con la astronomía y que con Carl Sagan era lo que nos motivó, hoy está como mucho más difundido de una Sí. manera no tan orgánica, ¿no? Más- Sí, sí, totalmente. Un poco porque todo estaba más difundido a través de las redes, posiblemente, y de los medios. Un poco porque, gracias a Carl Sagan, mostró que la ciencia no solo es divertida, es fundamental. Se puede entender si te la saben explicar. Que no es solamente Exacto. una serie de lenguaje difícil y complejo y cerrado en un grupo de gente, sino que es accesible y que es fundamental que sea accesible. Entonces, a partir de él y de Cosmos, hubo muchísimos seguidores como aficionados o como profesionales o como divulgadores, comunicadores, en donde en él ven un antes y un después. Sí, ¿sabes que zona Pereira Iraola, por ahí hay unas antenas? Sí, el IAR. Exactamente. ¿Qué hacen? ¿Cuál es ese trabajo? Bueno, la astronomía originalmente empezó por la observación a simple vista. Después se inventó un instrumento fundamental que es el telescopio, Sí. que recibe luz, que trae información. Nosotros casi no podemos salir de la Tierra a visitar, eso es lo frustrante a quienes nos gusta la astronomía, no podemos ir a Júpiter o a otra galaxia o a una estrella o a un cometa. Todo lo que tenemos es la luz que recibimos y la información que trae la luz, que por suerte la ciencia ha ido desglosando la luz y aprendiendo un montón de cosas. Pero el telescopio óptico, por donde uno mira o por donde se pone una cámara, no es el único instrumento. Se han ido inventando muchísimos otros y el radiotelescopio es uno de ellos, también fundamental, que en lugar de recibir luz, recibe ondas de radio. Exactamente. Porque los astros emiten en un espectro enorme, no solamente luz de lo que nosotros consideramos visible, sino de muchísima otra radiación, y hubo que inventarse la forma de detectarlos y de aprender de ellos, Wow. por ejemplo. La famosa Sí. señal wow, ¿no? Sí. Que todavía se sigue preguntando uno qué será. Sí, también el imaginario llegó primero a pensar en señales, entre comillas, inteligentes, probablemente porque también estamos nosotros sumidos en lo que pasa entre nosotros. Claro. Y no necesariamente cualquier señal que nos resulte con una frecuencia que nos llama la atención,
tenga que ser a través de algo que, No, que necesitaba. nosotros llamamos o consideramos inteligencia. Pero se dio eso en una época también en la que la radioastronomía y esta rama de la astronomía o de la ciencia empezaba a nacer y a Claro, crecer. HARP, hay una Todo, serie, ¿no? sí. De proyectos Sí. así que tienen que ver con Sí. ondas Sí, de, sí. de radio Es que- rebote lunar y Es que cosas si nos así. hubiéramos quedado solamente con la parte óptica, solamente detectaríamos lo que se observa, pero la luz, la radiación trae muchísima información y en realidad una enorme parte de lo que hoy conocemos del universo procede de esa información estudiada. También hay mucha información que llega de expediciones, pero se está hablando últimamente en distintos medios cada tanto de volvemos a la luna. Sí, sí. ¿Volvemos sí. a la luna? Sí, esperamos que pronto, nos lo vienen estirando, Exacto. pero están las misiones Artemis. Sí. A ver, primero, vamos por parte. Apolo 11 no fue la única, No, fueron claro. 6 misiones. Exactamente, alguna fallida. Sí, la 13, por ejemplo, y iba a haber más después de la 17 y se canceló por un tema de presupuesto y de interés público en general, pero fueron 6 misiones que llevaron en total 12 astronautas que caminaron por la superficie de la Luna, pero además, a partir de ahí, hubo un montonazo de misiones no tripuladas, Claro, que la exacto. mayoría de la gente no conoce. Y no solo a la luna. No solo a la Luna, no, a los demás a los planetas del sistema solar, a varios satélites, asteroides, cometas. Pero actualmente siguen yendo muchas misiones estadounidenses, rusas, chinas, Sí. indias, israelíes, japonesas, que han depositado en la Luna, por ejemplo, que es el astro más cercano, diferentes navecitas con instrumentos. ¿Sabés cuáles son las únicas exitosas, en serio, que han posado naves e instrumentos en la Luna en los últimos 10, 15 años? Las únicas exitosas del todo, las chinas. Están muy Muchas muy bueno, pero constanciadas. tienen muy digo, metidos. Sí. cara oculta de la luna, Sí, tienen sí, un sí, programa sí. consistente y permanente, Sí, sí. digamos, han hecho un laburo de exploración muy grande, ¿no? Sí. Lo que más se conoce es las misiones Artemis Exacto. de Estados Unidos, que ya fueron a la Luna y volvieron sin tripulación. La idea es que el año que viene vayan sin bajar con astronautas, hombres y mujeres, den una vuelta a la Luna y vuelvan. Y la siguiente misión Artemis sí lleve tripulantes que bajen a la superficie de la Luna con un futuro incierto por ahora, porque no es fácil. Lo importante, lo principal es que no es fácil. No, imagino que es no. nada fácil. Ahora, No. acabas de decir un dato que yo no sabía, digamos, de estos viajes que sí se hicieron y que caminaron en la Luna, ¿solamente fueron hombres? Sí, Hasta ahora no fue Sí. ninguna mujer. sí. Hay varias películas Sí. muy Ajá. interesantes que, entre otras cosas, Sí. además de explicar muy bien las misiones y el programa Apolo, casi de manera secundaria, pero está, cuál era el rol que le daban a la mujer en aquella época Sí. en Estados Unidos Sí, sí, o sí. en la Sí, NASA. sí, sí. Se bueno, nota, o sea, sí, está sí. implícito, pero se Sí. nota. Igual se hay ve. una película hace poco que habla del rol de las matemáticas Sí. mujeres afroamericanas. Sí, Afroamericanas. totalmente. Es Gran una historia que película. después la borraron y que después la Sí, volvieron a sí, sacar, ¿no? sí. En el programa Apolo y otros. Muy buena Sí, película. sí, sí. De hecho, hablando de siempre hermosa. Talentos ocultos. Y hablando Sí. a talentos Estábamos y- todos Sí. tratando de acordarnos. No, y hay otra cosa que es genial, que siempre, en todas las expediciones, como en cada película que gana un Oscar, siempre hay un argentino. Entonces, Sí. cuando vos empezás a estudiar Sí. en NASA, desde Apolo 11, las previas, sí. siempre algún científico, un cordobés, siempre hay un argentino. Miguel San Martín es Sí, Miguel exacto, San Martín está en la exactamente. NASA, es argentino, es un ingeniero que una vez él vino cada vez que puede y cada vez Va- que viene va acá al va al planetario. exacto. Tenemos la suerte de bombardearlo a preguntas después. Pero nos dijo que una vez cuando era joven y estudiante fue a Estados Unidos y no sé cómo hizo, se cruzó a Carl Sagan y le preguntó, ¿qué tengo que hacer para trabajar acá en la NASA? Y le dijo, estudié ingeniería, que era lo que más iban a necesitar. Y tanto que participó y participa de misiones a Marte. De ¿Es misiones real que han- esto de que también está planificado las misiones a Marte con gente? No solamente. a ver, Están planificado podríamos decir que Sí, está todo, desde antes, sí. pero
recién decíamos que es muy difícil ir a la Luna, imagínense ir a Marte. Claro. Distancias Sí. nada más. A ver, La contame. Luna son 400.000 kilómetros. Las Apolo tardaban 3 días Sí. en ir. Sí. Marte puede estar a 50 y pico a 100 Sí. millones de kilómetros. ¿Cuánto tardaban las Vikings? ¿Y ¿no? Claro, cuánto, sí, cuánto meses, tarda hoy meses. digamos, los que transitan, estos robots que transitan Años. Marte? Años. Pueden tardar meses o años. Marte es uno de los planetas más cercanos. Sería el más el más visitable porque Venus tiene una atmósfera muy densa, hace mucho calor. Pocas naves han ido hasta Venus, está más cerca del Sol. Marte es muy frío, pero es más parecido a la Tierra, tiene una superficie más, quizás, entre comillas, transitable. Pero está muy lejos, es muy difícil y todavía no existe la tecnología como para llevar seres humanos y traerlos vivos o sanos de vuelta. Pero claro. por supuesto que es la idea, pero cada vez que nos dicen, dentro de 10 años los seres humanos vamos a pisar Marte, Sí. bueno, hace 40 años que nos vienen diciendo que dentro de 10 va a ocurrir eso, así que yo soy bastante pesimista en el sentido de que no creo verlo. Son procesos, ¿no? Son procesos. ¿En serio? No creo verlo, Ah. no creo que lo veamos. Ojalá Te me equivoque, puede decepciona. pasar. Sí, pero sí. Quería tenía ir a Marte. Sí. Quería- No, Si ir a tenés Marte que hacer no, todo ese pero... entrenamiento, Marian, no sé. No, yo dudo, ¿eh? ir no. Dudo, Pero me hubiese dudo. gustado vivir la experiencia de cómo llegaba el hombre. Ah, sí. No. Ojo, Pero- quizás si acá estuviera sentada otra persona, otro divulgador, un astrónomo, te dice que sí. Que sí, Claro. que es factible. Yo dudo, porque Ajá. desde que tengo memoria nos dicen que dentro de 10 años vamos a llegar a Marte. Claro, y Entonces ya eso te ya me veías. genera duda, pero sobre todo saber que es muy, muy difícil, es dificilísimo posar sondas no tripuladas. Claro. Están ahí en vilo todo el tiempo a ver si algo falla. Imagínense con gente. Se ha avanzado mucho igual en estos viajes espaciales, ¿no? Con que llegan con milimétricamente Sí, donde tiene sí, y están sí. cada vez está Sí, avanzando sí, más. ¿Eso sí. no te da una cuota así de esperanza de que No, sí, exista claro, no, eso? yo no digo Claro, que- es llegar, llegás. Sí, es que en algún momento, si la tecnología y la ciencia y el conocimiento sigue avanzando, sí, claro que sí. Incluso me encantaría ver Teletransportarte. que eso ocurriría. Y habría que inventar la forma. materia, la Sí, molécula. Sí, también. Eso quizás nos remite a algo más de fantasía. Claro. Pero así como no podés afirmar ciertas cosas, no podés negar otras. Porque Claro. no hay forma de negarlo rotundamente. Quizás en algún momento ocurra. Quizás dentro de 100 años la tecnología y la vida humana haya mejorado tanto, bueno, podemos dudar de eso, pero y que sea posible. Bueno, por ahora tenemos el planetario, Sí. tenemos la posibilidad de conocer lo que se divulga, tenemos las películas de Marvel, tenemos el Eternauta 2 viniendo, tenemos tantas cosas para divertirnos, pero bueno, ¿quién nos quita lo soñado? Sí, por supuesto. Si no, no habría ciencia, porque la ciencia parte del desconocimiento. O sea, vos con la ciencia querés aprender. Claro. Y lo que tiene una ciencia como la astronomía es que no es que aprendés 2 o 3 cosas que te llaman la atención y te quedás conforme. No, querés aprender cada vez más. Querés descubrir es cada vez infinito, más. es infinito y te lleva a querer seguir aprendiendo. Eso es lo fantástico de la ciencia y de una ciencia como la astronomía. Fabio Serpa tenía razón. No. Muchas gracias, Diego. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Ramos Generales. Ya está abierto Ramos Generales. Encontrás de todo con Diego Ramos. Unidos por las mismas cosas. Por el camino voy buscando una señal. LT14 Radio General Urquiza, Nacional Paraná. LRA4 Radio Nacional Salta, Macacha, Güemes. LRA2 Radio Nacional Viedma. Quiero escucharte otra vez. Con todo el país. Paraná fue capital de la Confederación Argentina, constituyéndose el territorio federal de Entre Ríos. Cerca de la Plaza 9 de Julio se encuentra el Museo de Antropología de Alta Montaña, que aloja a los niños del Yuyayaco. Capital histórica de la Patagonia Argentina, hermanada por el majestuoso Río Negro a Carmen de Patagones.